Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. El día de hoy me gustaría platicar sobre lo que podríamos llamar, fíjense ustedes muy bien, el gran sueño. El gran sueño. Y este gran sueño, ¿qué es este gran sueño? Bueno, es el despertar espiritual de la humanidad. Ese es el gran sueño. Se ha sostenido por mucho tiempo y se sostendrá hasta que culmine cabalmente. Es un gran sueño y, de hecho, el último de los sueños. Ahora, la pregunta acá es, ¿cómo lograr este gran sueño? ¿Cómo lograr este despertar espiritual de la humanidad en su conjunto? ¿Cómo lograrlo? Esa es la pregunta importante. Entonces, yo creo que podríamos contestar en dos partes. Miren, en primer lugar, evidentemente se tiene que tener a disposición de la humanidad en su conjunto una enseñanza clara y directa que explique cabalmente y claramente lo que es el despertar espiritual. Recuerden siempre que la palabra despertar espiritual es exactamente lo mismo que el despertar a la conciencia de tu verdadero ser. Mi despertar espiritual es lo mismo que despertar a la conciencia de mi verdadero ser. Entonces se equiparará siempre espíritu a conciencia de ser. Entonces, de alguna manera, necesitas esta enseñanza clara y directa que quede explicada. Nosotros, a través de los años en este lugar, hemos logrado clarificar suficientemente esta enseñanza y ha quedado debidamente desahogada y entregada para ustedes. Por eso yo dejé dicho en algún momento, mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva hacia una región más elevada de ser. Eso es lo que dejé dicho. Entonces, fíjense, vamos a analizar un poquito esto. Mi mensaje trae consigo el despertar espiritual, es decir, el despertar a la conciencia de tu verdadero ser. Mi mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva de la humanidad hacia una región más elevada de ser, hacia tu verdadero ser, en esta misma existencia. Es decir, puedes despertar la humanidad a la conciencia de su verdadero ser en esta existencia. Porque a veces la gente entiende esto, que entiende, por lo que yo estoy diciendo ahora, que necesariamente la humanidad tendría que migrar a regiones ascendidas que trascienden el reino físico, que eso finalmente sucederá. Pero de momento debe lograrse acá. Y por eso se habla del descenso del reino al mundo. ¿Sí se entiende? Que el reino venga al mundo. Y si viene el reino al mundo, tiene que despertar la humanidad en el mundo. Entonces, por eso esta frase, un mensaje trae consigo el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva hacia una región más elevada de ser, en primera instancia quiere decir aquí en el mundo. Tenemos que despertar aquí en el mundo. Entonces, ya la enseñanza, como dije, ha sido debidamente desahogada y entregada. Ahora, viene la segunda parte, que es muy importante. Si ya desahogaste la enseñanza, pero la conocen una decena, 20, 30, 100 gentes, difícilmente vas a despertar a la humanidad, ¿sí o no? Entonces necesitas difundir la enseñanza y que llegue absolutamente a todo el mundo. Vean nada más la segunda operación, el segundo esfuerzo. El primero ya tienes la enseñanza, muy bien, bravo. Ahora, ¿cómo le vas a hacer para que se entere todo el mundo? Entonces, por eso yo dije en alguno de los mensajes que dejé escritos en su momento, cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, tal y como el aroma de una flor lo hace en el jardín, mi corazón estará en paz, mi ser estará en paz. Cuando la enseñanza se haya esparcido por el mundo, como el aroma de una flor lo hace en un jardín, mi corazón estará en paz. Cuando entras a un jardín y huele a jazmín o huele a una flor, huele en cualquier parte del jardín, ya se esparció. ¿Sí más o menos entiendo?
Entonces, ese es el segundo esfuerzo. Y el día de hoy me gustaría comentarles tres posibles cosas que se están ya buscando hacer para que eso suceda. La primera de ellas, evidentemente, es sembrar células en todos los países del mundo y en todas las ciudades idealmente, lo que ahora nosotros llamamos centros Shiva Shambhu. Entonces ya se están sembrando estos centros en Latinoamérica, ya hay en varios países, no creo que en todos, pero sé que hay en Argentina, sé que hay en Colombia, sé que hay en Perú, sé que hay en Venezuela, sé, ¿no? Hay en México, hay en Canadá, está empezando. Pero bueno, la idea es que esas células pueden empezar a difundir la enseñanza en sus lugares de origen a través de redes sociales, etc. Entonces, esa es la primera. La gente tiene que enterarse que es el despertar, ¿sí se entendió? Ahora, en el pasado, imagínense ustedes que lo que había era una lucha entre religiones, pero que es una lucha de poder territorial. Entonces, eso es lo que había. Pero a mí no me interesan ni las luchas, ni me interesa el poder. Me interesa que la humanidad se despierte. Entonces, de alguna manera, tienes que llevar esa enseñanza a través de todas esas células o centros que ahora se están llamando centros Shiva Shambhu. Pero estamos empezando en América y habrá que pasar a Europa y habrá que pasar a todos los continentes y habrá que llegar a todos. No debe haber ningún país donde no estén enterados de la enseñanza que despierta verdaderamente al hombre. ¿Sí se entiende? Traten de entender algo. En el pasado ha habido muchas religiones, pero en honor a la verdad, esas religiones no han despertado al hombre. Y ya tuvieron su chance de varios miles de años. No es de que, oye, es que tantito, dame una oportunidad. Miles de años. Y el hombre desde la perspectiva global, no individual como lo he dicho antes, de la perspectiva global, está dormido espiritualmente. Entonces quiere decir que evidentemente se necesita una enseñanza que, aunque surja de la esencia de esas religiones, que es su parte mística, vamos a decir, bueno, pero de alguna manera que sí pueda despertar a las personas. ¿Sí se entendió? Entonces ese es el primer objetivo en el que estamos involucrados y trabajando. Luego, el segundo objetivo, acuérdense que hablamos de una universidad, ¿recuerdan? Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. Y dijimos que esta universidad es la esencia de la mística universal. Pero fíjense muy bien, y yo le puse por nombre a este trabajo que hice, a este conocimiento, demostrando que en la mística o el misticismo, ahorita voy a explicar lo que es el misticismo de esas religiones, de las más importantes del mundo, es la misma enseñanza, es la misma esencia. Y yo le llamé Místico-Sofía. Entonces, esa universidad, que es esencia de la mística universal, demuestra que en su esencia todas esas religiones, en su esencia dicen lo mismo y buscan lo mismo. Pero luego les dices que tienen que lograr verdaderamente. Entonces, yo le llamé Místico-Sofía, acuérdense. Sofía, pues es sabiduría, todos lo sabemos. Y misticismo, a lo mejor algunos de ustedes no conocen la palabra en su definición, pero no es más que el conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. ¿Ok? Misticismo, conocimiento conducente a lograr la unión consciente en conciencia, la unión consciente del ser humano con la divinidad. Ese es el misticismo, es el conocimiento que se ha ido obteniendo de todas esas tradiciones, religiones antiguas y asociaciones que buscan la verdad, que buscan encontrar la esencia del ser humano, la divinidad. Todo ese conocimiento se junta y entonces es la parte mística. Se llama misticismo porque viene de místeros, que quiere decir misterio y quiere decir develar el misterio, destapar el misterio. Y entonces tienes que destapar el misterio para que la gente entienda exactamente lo que tiene de alguna manera que lograrse. Sí está ahí. Entonces, bueno,
ese fue es un segundo ejercicio en el que ya estoy involucrado. Recuerden que nosotros vimos cómo lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. Lo expliqué de manera muy simple en dos operaciones. Una, que el ser humano está dormido espiritualmente, se despierte a la conciencia de su verdadero ser. De eso nadie de los que está aquí ya tiene que tener duda qué implica eso. Pues primera operación, el ser humano vive en su mente creyendo ser su mente y su cuerpo. Lo tienes que despertar a la conciencia de su verdadero ser. Primera operación, entonces lo despiertas. Ahora, ya tienes al ser despierto en la existencia, pero no ha culminado su trabajo. Ahora hay una segunda operación, un segundo esfuerzo, y es que ese ser termine fundiéndose con el absoluto, lo que la gente entiende la divinidad. ¿La vieron? Entonces logras, ¿se acuerdan de la definición? El conocimiento conducente a lograr la unión consciente del ser humano con la divinidad. Entonces yo dije, dos operaciones, pum, pum. Se despierta el ser, culminas tu despertar, yo le llamé iluminación menor o despertar menor, y luego ese ser ya despierto en un segundo esfuerzo, pero eso ya viene fácil, ya es más fácil, ya despertaste a la persona. Entonces viene ese ser ya despierto, lo que se pueda fundir con el absoluto, y entonces tiene la conciencia de ser uno con el uno. La conciencia que arroja, ustedes la podrían entender como el uno sin segundo. Tienes la conciencia de ser el uno sin segundo, no hay otro, no hay tal cosa como un otro. Esa conciencia perfectamente despierta es todo, y el todo en todo, en todos. ¿Ya vieron? Pero esa es la iluminación mayor. Ustedes dicen, no, pero esa está medio lejana. No importa. Primero la primera. Esa sí no se la deben de tratar de brincar, porque lo dejé dicho por ahí también. La gente dice iluminación menor, esa me la brinco, así lo dejé dicho. ¿Me voy a la iluminación mayor? No. Tienes que hacer tu iluminación menor, tu despertar, y ya que lo logres, entonces vendrá, estás a mitad de camino para lograr la iluminación suprema al final. Pero ese ser que ha despertado es lo que desea, es lo que anhela. ¿Se acuerdan que dijimos en alguna ocasión que los seres naturales se sienten atraídos por la naturaleza porque son seres naturales? Entonces el águila encerrada en una jaula anhela el llamado de la naturaleza, de la montaña, o un animal de selva añora la liberación y irse a la selva, le llaman el llamado de la selva. Entonces cualquier animal natural que tú tengas encerrado, él en su a lo mejor está tan acostumbrado a estar ahí encerrado que ya parece que no anhela eso, pero en cuanto lo sueltas, inmediatamente su llamado es hacia la naturaleza. Entonces el águila que estoy explicando querrá remontar el vuelo y se irá a las copas de las montañas, porque es un ser natural. ¿Está claro eso? Bueno, seres naturales aman y quieren ir a la naturaleza y estar y ser libres en la naturaleza. Pues el ser del que yo estoy hablando, el ser despierto, o que llamamos ser espiritual, es lo mismo, pero al revés. No ama, está unido a la naturaleza, pero si dice cuál es el ya, si se ubica cuál es su llamado principal, es la trascendencia, ir al ser absoluto. Es su llamado. Lo siente solito. ¿Ya vieron? Entonces ese ser que ha despertado ya solito empieza a buscar finalmente fundirse con el absoluto. Por eso se le llama el que ha logrado su despertar a la conciencia de ser, está a mitad de camino. Así se explica. Como si fueran 10 pasos, digamos, ya estás de panzazo, ya llegaste al 6. Entonces, ¿ya me entiendes? O sea, de 0, ahí te vas como que despertando. A veces me despierto, a veces me duermo, mi mente a veces me engaña, me dice que la mente es tramposa a veces, ¿eh? Porque dice, bueno, si todo es todo y todo es el absoluto, pues ya no hay nada que hacer, ya me quedo así. Ese es un engaño de tu propia mente, de tu ego. ¿Ya vieron? Pero
Cuando el hombre empieza a despertar, imagínense lo que tiene que rebasar 4 niveles o 5 y llega, vamos a decir en las calificaciones de los niños, 6. Ya está despierto, panzazo. O sea, pasas de año, ¿sí o no? Ya pasaste de año. Oye, ¿con cuántos fue tu promedio? 6. Pero el año que entra estoy en el salón del que sí, no me van a regresar al anterior. ¿Ya vieron? Por eso dije, el ser humano trasciende su humanidad y entra al reino sobrehumano de evolución. Yo lo he estado diciendo eso de manera muy seria. Tú eres un ser humano y si lo deseas, puedes trascender tu humanidad y ir al reino sobrehumano. 6 de panzazo, 6 de calificación. Y luego ahí entonces, tu llamado ya no es hacia la naturaleza. Entonces cuando la gente habla de que las almas o los seres están atrapados en el ciclo de las existencias y tienen que regresar y regresar, ellos regresan porque es un llamado. Tu llamado es por la naturaleza, pues cada vez que sueltas al águila se va para la montaña. ¿Qué quieres que se vaya a dónde? Es un llamado. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces los seres humanos al principio son más naturales que espirituales. Entonces sienten un llamado por la naturaleza. Y entonces es que la existencia es muy cruel porque no te puedes liberar del karma. Ven que están las teorías estas del karma y el renacimiento y tengo que regresar y regresar a la existencia. Pero apenas te sueltan y te vuelves a ir porque es tu llamado. ¿Sí se está entendiendo lo que digo? Pero en el momento que despiertas, el llamado se invierte. Entonces buscas el llamado de lo alto, de las alturas, de lo supremo. Y entonces ya vas en esa dirección. ¿Sí se entendió? Eso en la enseñanza le llamamos ascensión. ¿Lo vieron? Así se le llama. El ser humano ascendido. Y entonces todas las tradiciones espirituales tienen un punto ubicado cuando el ser humano trasciende su humanidad natural y ingresa a un reino de ser. Están todas las tradiciones espirituales, lo ubican bien. En el cristianismo se llama ascendir, ascensión. Así es como se llama. Ya estamos. Entonces, esa es la idea. Ahora, ya está la universidad esta, idealmente, trabajaremos en ella para que se manifieste y para que, ahorita está dando un servicio virtual, vamos a decir, en la red de internet, pero valdría la pena que todo va a suceder, en que se haga físico. A mí me gusta así, grandecita, tienen 16 hectáreas, me gusta. Así me gusta. Entonces, tú nada más acuérdate que bueno, ahorita voy a explicar eso. Entonces, tiene que ser física. Y luego, ¿qué tal si se siembra en todas partes del mundo, en cada país uno? Qué ambicioso es el proyecto y lo que estamos buscando. Muy ambicioso. Pero luego, en último lugar, dices, oh Dios mío, estas ciudades donde viven los hombres, ya el 80, 90%, no sé cuánto, a lo mejor me equivoco y ustedes saben mejor el dato, pero un porcentaje ya muy alto de la humanidad vive en ciudades, metrópolis. Ya no hay mucha gente viviendo de manera natural, rural, pues, en lugares pequeños. Cada vez se han concentrado más en las metrópolis. Entonces, tal y como platiqué hace tiempo, estas metrópolis exigen, y el sistema bajo el cual estamos de alguna manera gobernados, el sistema que dijimos la vez pasada de producción y consumo, los que ustedes que vinieron, ¿no? Esta sociedad que se llama de producción y consumo y que le llamamos el sistema, y viviendo los seres en las metrópolis, entonces ¿cómo los vas a poder despertar? Con todas tus células y con todas tus universidades. Entonces viene otro ejercicio que vendrá, créanlo, vendrá la fundación de ciudades, donde el énfasis principal sea el despertar espiritual de las personas. ¿Ya vieron? Sin renunciar a todos tus anhelos humanos, porque se habla de ciudades, no se habla de lugares de retiro, de un monasterio. Si te metes en un monasterio ya renunciaste. No, si te gusta el arte y quieres pintar y hacer cosas de arte y te metes a un monasterio, a lo mejor ahí no hay ni siquiera esa oportunidad. Dicen, no, aquí es hacer la práctica espiritual. Entonces, pero ¿qué tal si fundas una ciudad donde todo lo que haga te puedas realizar completamente como ser humano?
puedas crear familia si lo deseas, puedes todas tus preferencias, tus hobbies, tus cosas las puedas tener, pero el acento principal es el despertar espiritual. ¿Ya vieron? No una sociedad de producción y consumo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos. Y si logramos ver esa ciudad por aquí en el Valle de Puebla y Tlaxcala, entonces preparaos, como dicen por ahí, porque entonces nada más hay que sembrar. Ahora les voy a decir una cosa y con esto termino. No sabes el poder que tiene tu conciencia. Cuando tú te enfocas en algo, empiezas a crear una realidad y se empieza a manifestar una realidad en función del foco de tu conciencia y atención. Entonces, lo que yo estoy hablando ahorita, la suma de todo lo que he dicho, es como proporcionar un nuevo paradigma para la humanidad. ¿Saben? La palabra paradigma es como un conjunto de cosas y digma es algo así como modelo. Entonces, como un nuevo modelo. El modelo es el sistema. La humanidad ahorita está gobernada por un paradigma, que es la sociedad de producción y consumo. Ahora, esto es como dar a luz un nuevo paradigma, un nuevo camino, un nuevo modelo, en que la humanidad, sin renunciar a su parte humana, sus preferencias, quiere estudiar diversas cosas, quiere tener hobbies, tiene cosas que quiere lograr y sueños que realizar, está bien. Pero el énfasis principal, el despertar. Claro, los que viven en una ciudad así, pues tienen que querer despertar, ¿verdad? Si no, no te metes a vivir ahí. ¿Ya se entiende? Pero entonces, lo que quiero que entiendan es, cuando tú enfocas tu conciencia y atención en una ruta de acción, toda la realidad que le sigue tiene que ver con el foco de la atención que has dirigido. Todo. Es tan poderoso como esto. Imagínate que tú vienes en una carretera. Vienes en una super, ¿cómo le llaman? Autopista. Autopista. Está la autopista. Y entonces vas avanzando en la autopista y hay un letrero que dice salida y va a tal ciudad. Bueno, se va a otro lugar. Hay un momento en que tu foco de atención te lo empiezan a prevenir. Fíjense muy bien. Oye, dentro de 1 kilómetro salida para la ciudad tal. Pero si te sigues no pasa nada, vas a otra ciudad, ¿no? Vas a otra parte. Pero, oye, 500 metros, para acá o para acá. Entonces tú tienes que saber a dónde vas. Si vas para allá, pues te vas a seguir derecho. Y si vas al otro, te vas a meter la mano derecha. Fíjense bien lo que voy a decir. Pero donde te llegue la Y, y en ese momento lo que hayas decidido, ya se decidió. Entonces, ya dicen, ya me pasé. ¿Cuál es el reto? Pues es que te la vienen anunciando desde 5 kilómetros atrás. Eres tardado para decidir. Entonces, eres de lento aprendizaje, porque viste el letrero 5 veces y de repente dices, ¿dónde está el retorno? 80 kilómetros adelante, te regresas. ¿Sí se entendió? Bueno, quiero que entiendas el poder que tiene tu conciencia y atención. Quiere decir esto que ahorita vamos en una super, que es el sistema. Y tú dices, ya me fastidié, tengo que estar dentro del sistema y este sistema no tiene contemplado el despertar, tiene contemplado los bienes y servicios de consumo, los productos y servicios de consumo. Y yo tengo que estar trabajando dentro de esa maquinaria. Bueno, así está esa avenida que se llama sociedad de consumo. ¿Ya vieron? Pero qué tal que tú cambias el foco de atención y nada más por cambiarlo y decir, yo quiero un mundo en el que haya esas ciudades, y quiero un mundo en el que la humanidad se despierte, y quiero un mundo que vuelva a ser hermanos los unos de los otros, y quiero un mundo en que todos ascendamos al reino de la luz finalmente. Y tú dices, si tú dices, pero es que no voy a poder, entonces tu foco de conciencia vuelve a la super, o ¿cómo le dijimos? Autopista. Autopista. Porque ahorita es una gran autopista, ¿entienden? Han encarrerado a la humanidad en esa autopista. Por eso no estoy diciendo una carreterita sinuosa. Es una autopista en la que tienes que ir acelerando, porque están los coches avanzando y tú tienes que avanzar. Están entendiendo lo que digo. Sí, sí. Pero en el momento, tú dices, es que esta realidad nos puede cambiar. Tú puedes cambiar la realidad
inmediatamente al cambiar tu foco de atención y la diriges en otro sentido. Ahora, no lo vas a ver en un instante, pero ya agarraste un nuevo camino. ¿Ya vieron? Bueno, entonces, finalmente, lo que yo quiero que ustedes entiendan, tú eres amo y señor de tu destino. Tú no eres siervo de nadie. Tú no eres esclavo de nadie. No importa el sistema que se te haya impuesto ni la programación a la que hayas sido sometido. Eso a mí no me importa. Lo que me importa es que tú recobres tu fortaleza, recobres tu poder real y que digas, yo qué quiero para mí. ¿Qué quiero para mí? No qué quieren ellos para mí. ¿Qué quiero yo para mí? ¿No? Yo quiero el sistema, está bien. Nadie te está diciendo que yo está mal o bien. Pues entonces sigue por ese camino. Pero si tú dices, yo quiero este otro camino, inmediatamente empieza una bifurcación de caminos. ¿Entiendes? Uno lo empieza a detectar al principio como, pues cada vez conozco más gente que está ya en la, como en la... Porque si uno va a la ciudad A y los otros van a la ciudad B, lógicamente si yo me meto para la ciudad B, ¿a quién voy a conocer? A personas que van para la ciudad B. Ay, qué curioso, ahora todo el mundo ya le interesa ir a la ciudad B. No, bueno, sí, pero si tú hubieras ido por el otro lado, hubieras dicho, es que todo el mundo va para la ciudad A. ¿Entienden lo que quiero decir? Eres tú el que cambiaste el foco, entonces empiezas a construir una realidad. Debes de entender que no hay ningún límite para ti. Tu capacidad y facultad creadora y creativa es inconmensurable. La estamos como humanidad empezando a usar y a entender, ¿no? Pero apenas estamos empezando a entender, pero no hay ningún límite. Todo lo que se necesita es que tú tomes tu decisión y digas, yo me voy a una sociedad que busque el amor, la hermandad, el despertar y el regreso a nuestro origen divino. Y lo demás me vale. Y entonces inmediatamente la realidad empieza a... ¿Muy bien? Y entonces te separas, si te metiste por la carretera para la ciudad B, al ratito ya todos los que van para allá van a la ciudad B, todos. Entonces la resistencia y toma de decisiones es antes, ¿comprendes? Cuando vas en la gran avenida y ves el letrero que dice, me puedo ir a tal otra ciudad, y ahí puedes estar bamboleando y unos te van a convencer de esta manera, es mejor la ciudad A, y otros, es mejor la ciudad B, y entonces estás indeciso. ¿Sí se entiende? Hasta que tú digas, yo me meto por la que tú decidas, yo me meto para tal. Yo estoy hablando de un nuevo paradigma, por eso estoy hablando de la ciudad B, otra. ¿Ya se entiende la idea? Eso es lo que yo quiero que la gente entienda y que el momento llegó. ¿Ya vieron? Y que contra más personas entiendan lo que es el despertar y el beneficio del despertar, entonces su ser interno va a buscarlo de manera natural. ¿Ya vieron? Entonces, aunque sigas en el mundo, por ahí está dicho de esta manera, aunque sigas y estés en el mundo, ya no eres oficialmente del mundo. Y eso no quiere decir que odies el mundo. Puedes valorarlo, agradecer lo que tienes, disfrutar tu vida, pero tu corazón ya está, ya no es del mundo. ¿Ya vieron? Para otros seres naturales sí es. ¿Estamos? Muy bien. Pues con esto yo creo que vamos a descansar un ratito y levantamos nuestras manos. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho.